Amigos, estamos ahora en la sexta parada, donde vamos a buscar entender los dos sistemas que había de gobierno en la época de Jesús. En la etapa anterior vimos los antecedentes de todo el pueblo hebreo que los llevó al momento histórico en el cual nace Jesús, y vimos los patrones negativos que habían con esos patrones históricos. Vamos ahora a entender un poco esa situación de los dos sistemas. Tenemos un primer sistema, que es el sistema tradicional judío. Ahí tenemos un rey que gobierna desde un palacio, que en el caso de la época de Jesús es Herodes Antipas. Bueno, primero Herodes el Grande con su nacimiento y luego su hijo. Y luego tenemos el sumo sacerdote, que es el que maneja la parte religiosa en el templo, que había sido Anás, y luego en el momento del juicio de Jesús es Caifás. Tenemos esos dos representantes del mundo judío. Pero luego tenemos entonces el otro sistema de gobierno, que es el romano, que son los que están ocupando el territorio, y que ahí tenemos entonces al gran emperador en Roma y todas esas grandes figuras. En la época de Jesús estaba Tiberio, y luego tenemos el procurador, el gobernador local en la zona de Judea, que en este caso es el famoso Poncio Pilatos, que tenía una casa fuera de Jerusalén, vamos a decir, en la zona de toda la tierra, pero luego tenía en Jerusalén su cuartel. Entonces estamos hablando de dos grandes sistemas que están allí, y Jesús, cuando entra con un látigo en el templo, representa un peligro para los dos sistemas. Por un lado, rompe o busca romper con la tradición de los sumos sacerdotes alrededor de cómo estaban manejando el templo, la casa del Padre de Jesús. Pero por otro lado también una rotura al sistema económico y de impuestos que mantenía el Imperio Romano. Y cuando uno enfrenta dos sistemas en toda clase de las organizaciones, pues siempre existen sistemas de control y de organización, de manejo del poder y de manejo operativo. Y hay los sistemas internos de la empresa y hay los sistemas externos, donde está la industria, los que regulan la industria, y donde está el gobierno local y federal de la nación. Y hay siempre una tensión entre el manejo de esos sistemas. Y hay además unos privilegios en los que están liderando los sistemas. Entonces, hay un privilegio del procurador manejando su cuartel, hay un privilegio del sumo sacerdote manejando su templo, y hay un privilegio del rey judío manejando su palacio. Y por supuesto no quieren perder los privilegios frente a un revolucionario que pretende destruir el templo o las bases bajo las cuales se maneja el templo, que pretende destruir la manera como se gobierna a los judíos en la zona. Por lo tanto es también un peligro para el rey Herodes, y también pretende romper con la hegemonía romana y el estilo, y por lo tanto es una revolución para el cuartel. En medio de ese proceso, bueno, cómo manejar esas tensiones perdonando las humanidades y las limitaciones, pero sin olvidar lo que ha causado alguna de esos entes en el pasado, y el dolor que puede causar y el retroceso que puede causar a lo que estamos queriendo liderar e imponer. Entonces siempre hay una tensión importante entre el acto del perdón, pero el acto de no olvidar para no repetir los errores y no tener que volver otra vez a perdonar las injusticias que están ocurriendo. Entonces esta es una parada muy interesante porque nos permite entender la parte política y la parte a veces no tan bonita del liderazgo, que tiene que ver con el manejo de la autoridad y los sufrimientos alrededor de eso. Ahora bien, en el caso de Jesús, en el templo habían cambistas, habían personas del común. Y entender entonces cómo funcionaba la vida social en los tiempos de Jesús es vital para ver entonces cómo se relacionó él con cada uno de estos componentes sociales